Listo, muchachos, buenas noches. Estén muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Eh, Vamos a estar revisando el estado actual de la ficha. Entonces, para este caso, para esta ficha, vamos a empezar formación de TICS con la instructora Erika Jiménez el día. Bueno, ya estamos con la instructora, perdón, los días lunes. Para esta ficha no nos han asignado nuevos instructores. Es que me confundí porque en las otras dos fichas sí ya están asignados instructores. Para la ficha de nosotros, sí tenemos ya la instructora Erika que ustedes están viendo efectivamente los días lunes las evidencias con ella. Respecto al centro de calificaciones, lo estoy terminando de actualizar y ya mañana entonces se los comparto ya actualizado para que ustedes lo puedan revisar según pues las evidencias que vamos teniendo a la fecha. Importante para esta semana, yo les compartí, ustedes ya pueden visualizar en Sayuna, les compartí el anuncio donde les indico pues que las evidencias están ya habilitadas, ¿listo? Entonces ya tenemos las evidencias de las fases anteriores habilitadas para los que deban evidencias, entonces las puedan presentar. Es este anuncio que se llama Aún estás a tiempo. Y aquí vemos entonces que estamos con las evidencias habilitadas desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre. Entonces, para que ustedes pues se puedan poner al día. Recuerden que para esto nos sirve mucho el centro de calificaciones. Entonces, ahí vemos cuáles evidencias son las que están pendientes por entregar desde la parte técnica. ¿Listo? Recuerden que esto es únicamente la parte técnica. Y eh, ya todos los enlaces están habilitados para que ustedes puedan entregar. Bueno, respecto a la formación, entonces vamos a empezar una nueva fase o una nueva actividad proyecto, perdón, es la actividad proyecto número 6. Y en esta actividad proyecto número 6, la primera evidencia es un cuestionario. Entonces, recordemos que nosotros estamos acá, actividad proyecto número 6, el cuestionario. Entonces, por ahora el cuestionario no está habilitado. Recordemos que no está habilitado porque nosotros tenemos pues que nuestras fechas de habilitación de evidencias son la semana siguiente a la explicación de la evidencia. Entonces, en este caso, el cuestionario se habilitará a partir del 3 de junio hasta el 9 de junio. Recordemos que los cuestionarios, y al igual que los foros, sí tienen unas fechas fijas de apertura y de cierre. Entonces, esas no tienen entregas tardías. Es importante que ustedes puedan hacer pues, la evaluación de este cuestionario en esos tiempos, ¿listo? Entre el 3 y el 9, que es la siguiente semana. Bueno, vamos entonces a revisar un poquito de la información que tenemos para el día de hoy. Para hacer este cuestionario, según la guía de aprendizaje, ella nos indica pues el material de información que vamos a estar revisando. Esto estamos en fase de ejecución, actividad de proyecto número 6. Entonces la guía de aprendizaje número 6. Y aquí en la guía de aprendizaje número 6, para el cuestionario sobre tipos de costos, entonces nos habla que debemos de primero ver el material de formación que es costeo de la operación y nos invita también a revisar por aquí un anexo. ¿Listo? Un anexo que es cómo definir los costos de tu empresa. Este anexo entonces lo vamos a encontrar cuando ingresamos al cuestionario y aquí le damos clic al anexo. Es un anexo que tiene realmente información de gran valor para estudiar el tema que vamos a estar viendo hoy. Bueno, por aquí está Liana, por acá está Nancy. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Ahí me escuchan? Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Buenas noches, sí señor. Mucho. Bueno, listo. Entonces, bueno, les estaba hablando acá en la sesión que para esta fase ya empezamos una actividad proyecto número 6, que estamos, igual seguimos en la fase de ejecución, pero estamos en la actividad proyecto número 6. Y la primera evidencia que tenemos en esta fase y en esta actividad proyecto número 6 es un cuestionario. Entonces, recuerden que los cuestionarios están habilitados y ellos no tienen fechas de finalizar, o sea, ellos no tienen fechas
posteriores a la fecha de finalización establecida. Entonces, sí o sí, debemos hacerlo dentro de ese rango de tiempo. Y este cuestionario, como todas las evidencias, pues siempre las habilitamos una semana después de la explicación. Es decir, este cuestionario va a estar habilitado a partir del próximo lunes hasta el domingo. En la guía de aprendizaje, entonces nos invita a que revisemos el material que se llama costos de operación o costeo de operación. Es sumamente importante que ustedes lo revisen porque varias preguntas vienen dadas de este material de costeo de la operación. Y también en la guía nos dice que revisemos el material que se llama cómo definir los costos de tu empresa. Y eso, entonces lo encontramos como es un anexo, lo encontramos dentro de la evidencia de cuestionario en clic para acceder al anexo. Este anexo tiene información de mucho valor. Es muy concreta, pero nos explica muy bien la información. Entonces, para que tengan en cuenta esos dos elementos. El día de hoy, pues voy a estarles compartiendo, igual como solemos trabajar, un poco de la parte contextual para que ustedes pues tengan como la base de la temática. Entonces, vamos a ir viendo por aquí un poquito sobre de qué trata esta nueva temática que vamos a estar viendo. Y ya les comparto desde aquí la pantalla. Vamos a estar viendo temas de costos. ¿Listo? Vamos a estar viendo 3 evidencias relacionadas con el costeo. Entonces es importante como que tengamos en cuenta y comprendamos muy bien estos conceptos. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de algunos conceptos claves para que ustedes lo vayan relacionando. ¿Por qué es importante conocer el tema de los costos? Porque cuando ustedes prestan servicios, si bien costear un servicio es un reto, pues podemos empezar a identificar los componentes que componen este proceso para que en dado caso ustedes los puedan empezar a relacionar. ¿Qué es este tema de los costos? Básicamente es identificar, digamos que según el concepto contable, podemos decir que es ese esfuerzo económico que hace una empresa para poder producir o para poder prestar su servicio, que al momento de vender el producto o de ofrecer el servicio, se recupera el costo invertido. Esto en otras palabras, y siempre me gusta explicar el tema de los costos y los gastos con empresas del sector productivo, porque así lo relacionamos mucho mejor. Entonces, cuando ustedes tienen una empresa, por ejemplo, una empresa que fabrica camisetas, entonces para yo poder fabricar esas camisetas debo hacer una inversión. Debo comprar la materia prima, debo comprar la tela, debo comprar los hilos, debo comprar los botones, ¿sí? Todo eso se llama un costo, porque si yo no invierto en eso, pues no tengo los materiales necesarios para poder fabricar lo que voy a vender. Aparte de eso, pues también tengo otros elementos. Tengo que pagar a las personas que fabrican esos productos. Pues eso se llama mano de obra directa. Y también, pues debo de pagar algunos elementos como la luz, de pronto el arriendo del local donde estoy haciendo mi proceso de maquila. Y eso se llaman los costos fijos o costos indirectos de producción. Entonces, todos esos elementos, la suma de todos esos elementos me dan al final que para yo hacer una camiseta me gasto 50.000 pesos. Entonces, ¿por qué yo digo que el costo se recupera cuando se vende el producto o cuando se presta el servicio? Porque si mi camiseta me costó 50.000, ya más adelante vamos a ver cómo se calcula el precio, pero yo la vendí en 90.000, entonces de esos 90.000 se supone y entiendo que 50.000 hacen referencia al costo. Ahora, ¿qué es un gasto? Y eso es bien importante que ustedes lo puedan comprender. Es un concepto súper sencillo de comprender, pero que a veces genera mucha confusión, porque de por sí
buscamos o generalmente se puede relacionar costo y gasto como un mismo concepto y son sumamente diferentes. El costo es lo que sí o sí necesito invertir para fabricar un producto. La materia prima, el pago de los empleados que fabrican ese producto, el pago de la luz, el pago de el gas, el pago de todo lo que necesito yo para fabricar ese producto. Que yo sé que cuando venda ese producto lo voy a recuperar. El gasto, no, el gasto yo no lo recupero. El gasto es algo que yo debo de invertir, pero que no sé si lo voy a recuperar o no. Por ejemplo, si yo tengo esta camiseta y yo digo, bueno, ¿cómo la voy a vender? Voy a hacer una campaña de publicidad por Instagram y voy a invertirle 50.000 pesos a esa campaña. Resulta que yo hice mi campaña por Instagram, invertí 50.000 pesos y no vendí nada. Entonces, cuando yo venda el producto, pues no voy a recuperar nada porque pues invertí 50.000, pero no recibí nada. El producto lo tengo ahí, lo tengo en una bodega. No he perdido esa plata porque al momento en que yo la venda recupero lo que me costó hacerla. Pero la publicidad, que duró 3 días, pasaron los 3 días y no vendí nada. ¿Qué tengo que hacer de nuevo para ver si puedo vender? Pues volver a pagar 50.000. Entonces los gastos son esos esfuerzos económicos que hace una empresa para poder operar, pero que no son garantía de generar ingresos, de generar ventas. Entonces, bien importante esos dos conceptos. Los costos están relacionados con la producción o prestación del servicio y los gastos están relacionados con la inversión que se hace para poder operar. Por eso ustedes ven que ustedes se encuentran que algo que se llama gastos administrativos, que son el sueldo del gerente, el sueldo de la secretaria, el sueldo del domiciliario, el sueldo del vendedor. Todo eso se debe pagar porque se necesita. Pero no quiere decir que si yo me gasto toda esa plata, cuando venda mi artículo, la voy a recuperar. Porque digamos que no tengo como ese artículo en físico para poderlo prestar. Me gusta explicarlo con productos porque es mucho más visual. Explicarlo con servicios es un poco más difícil. De hecho, los costos y los gastos en el servicio tienden a ser como uno solo. ¿Listo? Porque pues yo en un servicio no tengo un producto físico como tal que almacenar para posteriormente vender y recuperar. ¿Listo? Pero digamos que en el transporte podemos decir que algunos costos pueden ser el combustible, el mantenimiento, los salarios de los operarios. ¿Listo? Y algunos gastos en el transporte puede ser el salario del gerente, el arriendo de la oficina y la publicidad. Bueno, ¿cómo nosotros clasificamos los costos? Entonces recuerden, los costos es lo que está relacionado con la producción, con la elaboración del producto o la prestación del servicio. Estos costos yo los puedo relacionar de dos maneras. Unos que se llaman costos directos y unos que se llaman costos indirectos. ¿Qué quiere decir costos indirectos? Costos directos, perdón, que son todos esos elementos que yo debo de comprar y que si no existe alguno de ellos, pues no obtengo el producto que fabrico. Por ejemplo, la tela, si yo sigo fabricando camisetas, la tela es la materia prima y la materia prima es un costo directo. ¿Por qué es un costo directo? Porque si yo no compro tela, pues no puedo tener una camiseta. ¿Listo? La mano de obra directa, es decir, los operarios que están allá en las máquinas haciendo la prenda, que están cortando, que están cosiendo y todo esto, están relacionados directamente con el producto, porque si yo no tengo el operario que está en la parte de corte, que está en la parte de confección, si yo digo, a esta persona no lo voy a contratar y nadie va a hacer esa labor, pues no se puede fabricar la camiseta. Respecto al transporte,
Pues el combustible para viajar a un lugar en específico. Eso es un costo directo, porque pues si yo no le echo combustible a mi vehículo, ¿listo? Pues el vehículo no va a poder funcionar. Y el salario del conductor, esa es como la mano de obra directa, como la persona que está en la fábrica haciendo la camiseta. Pues el salario del conductor, si yo no le pago a esta persona, pues cómo se va a mover el camión. Entonces, los costos directos están directamente, por eso se llaman directos, están directamente relacionados con la producción del producto o con la prestación del servicio. Los costos indirectos también hacen parte del producto o el servicio, pero su diferencia es que son más difíciles de asignar al producto. O sea, uno sabe que existe, pero son más difíciles de asignar. Por ejemplo, el salario del jefe del proceso de producción o el supervisor de la operación. ¿Por qué es un costo indirecto? Porque sí o sí, pues para que se fabrique las camisetas, tiene que haber alguien que esté dirigiendo, tiene que haber alguien que diga cuántas camisetas se van a hacer, cuánto se necesita de esto, cuánto de aquello y todo esto. Pero él no se relaciona directamente con la producción, con fabricar. Entonces, por eso es difícil cuantificar, bueno, ¿y cuánto entonces le corresponde a esta persona por cada unidad producida? En el servicio, los vehículos, la depreciación de los vehículos. Ustedes saben que la depreciación es la depreciación, al igual que la amortización, son unas cuentas como una especie, entre comillas, de ahorro que se debería de hacer cuando yo compro un producto, cuando yo compro una maquinaria, cuando yo compro un vehículo. Y digamos que está como establecido. Entonces, de pronto ustedes han escuchado esa frase o esa palabra que dice que los vehículos se deprecian a 3 años, que las máquinas se deprecian a 5 años, que los muebles y enseres se deprecian a 10 años, ¿sí? Por ejemplo, quiere decir eso, que se supone que si yo compro un carro, tengo que hacer un ahorro porque en 3 a 5 años, pues ese carro va a estar obsoleto. Entonces, la depreciación es como ir haciendo ese ahorrito, como ese descuento de lo que me costó el carro, eh, periodo a periodo, para que cuando se acabe el periodo de depreciación, por ejemplo 3 años, pues yo tenga el dinero para volver a comprar un carro, para sustituirlo. Esos son otros elementos que son costos indirectos, sí o sí están relacionados, pero no sé cómo aplicarlos al producto. Los seguros de los vehículos, netamente en transporte, porque si el carro no tiene un seguro, pues no puede transportar, no puede ejecutar su función. ¿Listo? Y el mantenimiento general del vehículo. Entonces, los costos directos son costos relacionados directamente con la fabricación del producto o con la prestación del servicio. De nuevo, si estamos hablando de las camisetas, los costos directos son las materias primas para fabricar esto. Son la mano de obra directa, las personas que están haciendo eso. Los costos indirectos de fabricación, entonces son eh, costos que uno sabe que existen, pero que son difíciles de relacionar a un producto en específico. Por ejemplo, el salario del supervisor. Uno le tiene que pagarle salario a esa persona y ese salario se asigna por cada unidad de producto elaborada o por cada unidad de servicio prestado. Los insumos también es un costo indirecto de fabricación, porque, por ejemplo, si ustedes están haciendo una torta, entonces la torta tiene unas materias primas, la harina, los huevos, el azúcar, todo eso, ¿no es cierto? Que sí o sí debe de ir en la torta. Pero el insumo pueden ser, por ejemplo, florecitas. Yo lo decoro con flores o yo lo decoro con grajeas. Entonces, pues en una le pongo 4 flores, en otra le pongo 3 flores, en una le echo más grajeas, en una le echo menos grajeas. Son insumos, son difíciles de cuantificar y decir cuántos en específico le puse a esa torta. Entonces, esos son la diferencia entre, o la manera en que nosotros clasificamos los costos directos y los costos indirectos. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O ha sido claro?
Bueno, otra manera de vernos los costos directos y costos indirectos, ustedes lo van a encontrar, es que también lo pueden encontrar como costo variable y costo fijo. Entonces, costos directos, costos indirectos. Costos directos se relacionan como costos variables. Costos indirectos se relacionan como costos fijos. ¿Qué quiere decir eso? Los costos variables son esos costos que, como su nombre lo dicen, varían según la cantidad producida o según la cantidad de servicios prestados. La materia prima, por ejemplo, es un costo variable, porque si yo hago 10 camisetas, me va a costar más que si hago 5 camisetas, porque va a necesitar 10 unidades de materia prima más para hacer esas 10. Y si va a hacer 5, pues va a necesitar 5 unidades de materia prima. Entonces, los costos variables, para que ustedes lo tengan ahí como en cuenta, son aquellos que varían dependiendo de la cantidad de unidades producidas o de la cantidad de servicios prestados. Por eso se llaman costos variables. Si yo hago más o menos, voy a invertir más o menos. Los costos fijos, entonces, la diferencia es que no dependen de la cantidad de unidades que yo produzca. Por ejemplo, el salario del jefe de la planta de producción. Esa persona se gana 5 millones de pesos. Así produzca 100 unidades o produzca 50 unidades, a él se le van a pagar 7 millones de pesos o 5 millones de pesos. El arriendo del local o el arriendo de la planta de producción. El arriendo entonces vale 10 millones de pesos. Produzca una unidad o produzca 100 unidades, yo voy a tener que pagar 10 millones de pesos. El internet, pues el internet me vale 90.000 pesos. Así produzca 10 unidades o produzca 100 unidades, el internet de la planta me va a valer 90.000 pesos. ¿Listo? Entonces los costos fijos son valores, como su nombre lo dice, fijos y que no van a cambiar dependiendo de la cantidad de unidades que yo produzca. Entonces los costos variables dependen de, o varían, por eso se llaman variables, varían dependiendo de la cantidad de unidades o de servicios que se presten. Los costos fijos son independientes de la cantidad de unidades o servicios que se presten. Son un costo específico y no va a cambiar. ¿Listo? Bueno, entonces ya hemos visto dos conceptos fundamentales y que es importante que ustedes los comprendan porque a veces se generan muchas confusiones y es un concepto sumamente importante, no solamente digamos para nuestro programa de formación, sino para todo. Si ustedes de pronto van a emprender un negocio, es fundamental que ustedes conozcan estos conceptos, porque es muy común que pase, y de pronto si ustedes conocen familiares o ustedes mismos están emprendiendo, es muy común que pase que cuando van a empezar a vender un producto, ¿cómo es la manera de costear o de establecer el precio de ese producto? Generalmente dicen, vamos a vender sándwich. Entonces, ¿qué necesitamos para vender un sándwich? Necesitamos el pan, necesitamos el jamón, necesitamos el queso, el tomate y la espinaca o la lechuga. Listo. ¿Cuánto nos costó eso? No, pues nos costó 60.000 pesos. ¿Y cuántos sándwiches hicimos? Hicimos 20 sándwiches. Listo, nos costó 60.000 pesos, hicimos 20 sándwiches. Entonces salen como a 3.000 pesos cada sándwich. Entonces vendámoslos a 5.000. ¿Sí? Generalmente, esa es la manera en que las personas establecen el precio de un producto. ¿Sí? ¿Cuánto me costó como la materia prima para fabricar eso? Y subámosle un poquito más. Pongámosle el doble porque generalmente cuando hablamos de comida, generalmente se gana el 100% del valor del producto. Pero resulta que ese es el principal error. Yo tuve la oportunidad de trabajar con unas personas de una comunidad por aquí cerca a Ibagué que se llama La Chamba.
y ellos fabrican unas artesanías que son patrimonio nacional, porque lo que ellos utilizan para fabricar solamente se da allá, el tipo como de barro, como de material. Entonces son sumamente famosas. Y yo fui allá a trabajar un tema precisamente de esto, de identificar por qué ellos si vendían, pues no generaban utilidades. Y resulta que esas personas aplican lo que les estaba diciendo. Y ustedes les preguntaban a ellos, bueno, ¿y ustedes cómo producen? Entonces ellos les cuentan a uno, no, vamos a la mina, extraemos las cosas, después las traemos acá, hacemos este proceso, después alguien entonces lo pone a hornear y después de hornear entonces alguien lo hace a mano y tal, todo es el proceso. Bien. Y entonces, ¿por qué ese plato vale 5.000 pesos? No, porque es que ir a la mina nos cobran tanto el bulto de material. Y uno le paga a la persona que lo arregla tanto, entonces pues si yo sumo eso me dan 4.000 y yo lo vendo a 5.000. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a empezar a sacar los costos variables y los costos fijos de su producto. Y resulta que pues el producto que ellos vendían a 5.000, pues no realmente le salía a 5.000. Haciendo todo el proceso, ese producto le salía como a 8.000. Entonces por eso esas personas vendían y vendían, pero pues no generaban utilidades, porque pues en últimas siempre se quedaban cortas. Entonces, esa es la importancia de que ustedes conozcan que es un costo variable, que es un costo fijo. Porque piensen que si ustedes están trabajando en una empresa de gestión del transporte y a ustedes les dicen, ¿cuánto me cuesta ese servicio? Entonces ustedes van a decir, ah, bueno, no, pues la gasolina es tanto, al man se le pagan tanto al operario, al conductor y los peajes son tantos. Ah, eso suma 300.000, 500.000, cobrémosle 800.000. ¿Sí? Y hay muchos otros elementos que no tenemos en cuenta. ¿Qué otros elementos no se tienen en cuenta aparte de los costos? No se tienen en cuenta los gastos. Entonces los gastos son de tres tipos. Recuerden, los gastos son elementos que no se recuperan con el producto, con el servicio. Una yo los invertí, chao, ya no los volví a ver. ¿Cuáles son estos? Son gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros. ¿Qué son los gastos administrativos? Pues los que están relacionados con la parte administrativa. Salarios de gerentes, salarios de secretarios, salarios de auxiliares, eh, dotaciones, papelería, todo eso son gastos administrativos. ¿Qué son gastos de venta? Todo lo que está relacionado con el proceso de venta. Entonces acá entran los gastos de publicidad, gastos de rodamientos, gastos del salario de los vendedores, comisiones a los vendedores, todo lo que esté relacionado con la venta. Y es básicamente uno de los rubros que más eh, dinero se le debe de invertir, donde pues rara vez las empresas quieren invertir, porque ahí sí se ve realmente la definición de gasto. Porque cuando uno les dice a las empresas, bueno, usted quiere invertir por redes sociales, entonces tiene que invertir 1.000.000 de pesos. Y resultan, pero uy, ese 1.000.000 de pesos, ¿cuántas personas me va a traer? Entonces le dicen, no, pues en promedio, si la estrategia está bien hecha, le puede traer tantas. Y se ejecuta la estrategia y resulta que no trajo tantas, las que se esperaban. Entonces la gente dice, no, yo no invierto tanta plata porque eso uno pierde la plata. Pero resulta que ahí es donde está el dinero. Ahí es donde se llega el dinero a la empresa. Yo por eso siempre he sido un partidario de que a las personas que mejor se les tiene que pagar en la empresa son a los vendedores. Y donde más dinero se tiene que invertir es en publicidad. Porque si yo no hago publicidad y si mis vendedores no están bien remunerados y felices, pues ¿quién trae la plata a la empresa? Bien. Y el tercer gasto es el gasto financiero. Entonces son todos esos pagos que nosotros tenemos que hacer a las deudas. Porque generalmente las empresas para crecer se endeudan, ¿cierto? Piden prestado, piden préstamos eh, a los bancos. Y esos préstamos saben que tienen que pagarse unas cuotas. Y esas cuotas no están relacionadas directamente con el capital 100%, sino que tienen como su capital y sus intereses. Entonces esos gastos financieros están relacionados con esos intereses que yo estoy pagando
por esa deuda que tengo con el banco. Lo mismo, yo pago eso, pero resulta que eso no me garantiza que me vayan a llegar clientes, pero es algo que yo tengo que pagar. Entonces, esos son los gastos. ¿Listo? Son inversiones que se hacen, pero que no se recuperan cuando se vende un producto o cuando se presta un servicio. Bueno, ¿por qué es importante conocer estos elementos? Primero, pues porque me permite determinar las tarifas que voy a cobrar. Segundo, porque cuando yo clasifico bien los costos, entonces me permite saber la viabilidad del servicio, saber si realmente eso va a ser rentable o no. Pero si yo tengo unos costos mal calculados, si yo tengo un precio de venta mal calculado, pues yo no puedo medir si mi empresa está siendo rentable o no. Bien, me genera competitividad, porque al yo saber realmente cuánto cuesta mi servicio, tengo un margen. Puedo saber cuánto. Es muy diferente cuando yo digo voy a hacer sándwich y los voy a vender a 5.000 porque se me ocurrió que venderla a 5.000, a saber que los sándwiches me salen a 4.500, que mi competencia los vende a 7.000 y que yo digo, listo, 4.500 es lo que me sale con todo, costos y gastos. Mi empresa lo vende a 7.000. Lo mínimo que lo debo vender yo es a 4.500 porque si lo vendo más barato, pues voy a perder. Pero si lo vendo a 7.000 de pronto, pues estoy nuevo, entonces nadie me va a comprar. Entonces lo puedo vender a 6.500. ¿Listo? Así se establece un precio, definiendo, digamos, esa base de saber cuánto es que me cuesta a mí ese producto realmente. Y pues les he hablado mucho del tema del precio de venta. Entonces, el precio es lo que resulta cuando hacemos este proceso. Cuando hemos calculado los costos, es decir, sabemos cuánto me cuesta producir esa unidad de producto, cuánto me cuesta prestar ese servicio, le he asignado unos gastos. Entonces, ¿cuánto del gasto total que tengo se le asigna a una unidad de medida? Por ejemplo, si yo fabriqué 100 unidades, entonces si me gasté, no sé, 1.000.000 de pesos en gastos, entonces cada unidad sería dividir ese 1.000.000 de pesos sobre 100, que serían como 10.000, si mi memoria no me falla y si mi matemática no me falla, serían como 10.000. Entonces quiere decir que a cada unidad yo le tengo que sumar 10.000 pesos, ¿listo? Que es lo que se relaciona con el gasto. Cuando yo sumo esos dos valores, el ejemplo que les está dando con los sándwiches, que yo dije, bueno, las materias primas y todo me salen en 3.000, más lo que tenga que invertir en publicidad y todo esto, entonces me salen 1.500 pesos más, entonces son 4.500 pesos. Y llega un tercer punto, que se llama el margen de utilidad o la utilidad. ¿Cuánto quiero ganar yo en porcentaje sobre cada producto que venda? Entonces, si quiero ganar el 50%, entonces cojo ese valor que me cuesta el producto, 4.500, y le aumento un 50%. Si le quiero ganar el 100%, pues cojo ese valor y lo vendo al doble. ¿Listo? Entonces, el margen de utilidad es ese porcentaje que yo quiero ganar. Sumando esos tres valores es que yo obtengo el precio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que la materia prima me vale 3.500 por cada producto,
Hola, 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 ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Hola. Sí, señor. Bueno, Te es que estoy se me fue el escuchando. audio un momentico. Listo. Bueno, entonces les decía, eh, si yo estoy acá calculando el precio, entonces tengo que tener en cuenta tres valores. El primero es el costo. Entonces, en el ejemplo que les daba de los sándwiches, digamos, la materia prima, hacer los sándwiches me cuesta 3.500 pesos, más los gastos. Entonces, los gastos son los administrativos, los financieros, los de venta, y eso generalmente se hace el total de los gastos que uno tenga en el periodo dividido sobre la cantidad de unidades que uno hizo en ese periodo. Entonces, supongamos que haciendo ese ejercicio me da que por cada unidad que yo fabrique de sándwich me gasto 1.500 pesos. Entonces, se lo sumo ahí. Entonces, fabricar un sándwich teniendo en cuenta los costos y los gastos, me salen 5.000 pesos. Ese es el valor más importante, porque ahí yo sé que si yo vendo por debajo de 5.000 pesos, voy a perder plata. Y si yo vendo por encima de 5.000 pesos, voy a empezar a ganar. Entonces, ahí es donde viene el concepto de la utilidad, del margen de utilidad. Entonces, el margen de utilidad es cuánto yo quiero ganar de más. Entonces, si yo digo, si yo quiero ganarme el 100% de esto, entonces el 100% es el doble, o sea, pues lo tengo que vender a 10.000. Si me quiero ganar el 50%, entonces es la mitad. Entonces, la mitad de 5.000 son 2.500, sería 7.500, ¿listo? Entonces, por eso es importante conocer los costos y los gastos, porque cuando yo conozco esos dos valores, ya puedo empezar a identificar mi competencia. Entonces, yo puedo empezar a saber si mi competencia, cuál es el precio que la competencia maneja. Entonces, si la competencia vende por debajo de 4.500, pues muy seguramente no debería de competir con precio, ¿sí? Debería de competir con otra medida, con publicidad, con promoción. Si mi competencia vende en 8.000 pesos, entonces yo tengo un margen de 3.000 pesos, casi del 60% del precio del costo y el gasto de mi producto. Entonces ahí yo puedo decir, listo, acá sí puedo competir por precio, porque acá yo puedo decir, si mi competencia lo vende a 8.000, yo lo puedo vender a 7.500 y estoy ganando. Entonces, así se genera el precio. Entonces, el precio se genera a partir de sumar lo que me cuesta más lo que gasto en gastos administrativos de ventas y financieros por lo que quiero ganarme. Entonces, yo me quiero ganar el 50%, entonces es por 1,50. O sea que me dice, el precio de venta va a ser 7.500 pesos. Eso es la manera en que yo establezco el precio. ¿Listo? Entonces, un ejercicio para ir finalizando es cómo yo puedo cotizar un flete. Entonces, lo primero que voy a identificar son los costos directos, el combustible, los peajes, los viáticos del conductor. Recuerden lo que nosotros decimos que es lo que se debe sí o sí pagar para que se pueda pues prestar ese servicio. Segundo, los costos indirectos que son o los costos fijos, es decir, esos costos que sí o sí se deben de pagar, pero que son difíciles de poder como identificar a qué pertenecen. Entonces, la depreciación de, por ejemplo, del vehículo, los seguros, yo sí o sí sé que tengo que pagar eh, unos seguros.
¿Listo? Como cuando tengo que pagar un arriendo. Y los mantenimientos programados. Ahora sumo los gastos. Entonces, los gastos administrativos. ¿Cuáles son los gastos administrativos? El pago del gerente, el pago de los auxiliares, la, no- el- la dotación, todo eso. El gasto de ventas, pues todo lo que se invirtió para que finalmente yo pudiera conseguir ese contrato de un flete de Bogotá a Barranquilla. Y los gastos financieros. Entonces, todo lo que yo esté pagando, por ejemplo, si esos vehículos yo los saqué con un crédito, pues todos los intereses que le estoy pagando a ese crédito. Cuando sumo todos esos valores, entonces obtengo el precio para cotizar mi flete Bogotá-Barranquilla. ¿Listo? Entonces viene que muchas veces cuando se hace este proceso, las personas se quedan con esta primera parte, que es lo que se ve, el combustible, los peajes y lo que le pagó el conductor. Pero estamos dejando por fuera estos elementos que siempre son una partida grande. Entonces, cuando yo ya tengo estos valores de acá, que sé que sumar todo esto me da, por ejemplo, 500.000, entonces yo dije, listo, ahora sí, voy a cobrar 750.000 pesos porque me quiero ganar el 50% de mi utilidad bruta, ¿sí? O sea, de mis costos y mis gastos. ¿Listo? Y así, entonces ya yo determino mi precio final. Entonces, eso es lo fundamental. Y como para ir cerrando, y con lo que me gustaría que se quedaran para las siguientes evidencias, es con qué es un costo que está relacionado directamente con el producto del servicio, que un costo se clasifica en variables y fijos. Variables, pues, varía según la cantidad de servicios o la cantidad de productos que se hagan, pero están relacionados directamente con el producto o el servicio. Fijos, entonces no varían dependiendo de la cantidad de productos o servicios que yo hagan, pero están relacionados con el producto y son fijos, o sea, sí o sí tienen un mismo valor, independiente si hago más o menos o presto más servicios o no. Los gastos, que son administrativos de ventas y financieros, y que la suma de todos esos elementos sobre un producto, sobre un servicio, me permiten saber efectivamente cuánto ahora sí me cuesta prestar ese servicio o me cuesta fabricar ese producto. Y con eso entonces yo defino un porcentaje que me quiero ganar que se llama un margen de utilidad y aumentándole ese porcentaje que me quiero ganar es que obtengo el precio de venta. Esa es la manera en que nosotros calculamos estos conceptos. Son conceptos muy sencillos, pero que realmente muchas personas desconocen y por eso generalmente fracasan los negocios. Entonces, un ejercicio que ustedes pueden hacer, aparte pues de leerse el material de estudio, porque como les dije, en el material de estudio algunas preguntas del quiz están relacionadas con ese material, es que ustedes leen una ojeadita a este anexo y más que a ese anexo por aquí hay unas cuentas que ustedes pueden utilizar para hacer el ejercicio. Entonces, mire, acá usted le dice servicios públicos de la planta de producción. Entonces, ¿qué es un gasto? Es un costo. Salario de la secretaria del gerente general es un costo, es un gasto. Salario de los vendedores es un costo, un gasto. Entonces, ustedes haciendo este ejercicio, esta clasificación, muy seguramente van a identificar si comprendimos o no el concepto. Y pues es sumamente importante que comprendamos el concepto porque pues de esto depende más adelante cuando empecemos a hacer los procesos de pues las cotizaciones. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, si quedó claro. Yo ya les comparto este material. Bueno, les voy a ir compartiendo el Todo material. claro, instructor. Listo, súper. Qué bueno. Entonces, esta es la evidencia. Recuerden que la evidencia empieza a partir de la próxima semana. Entonces, ustedes pueden presentar la evidencia a partir de la próxima semana. Y les voy a compartir las diapositivas. Y les voy a compartir también el anexo por si de pronto no lo encuentran. Recuerden que estamos en la guía de aprendizaje número 6. Entonces ya voy a terminar la grabación, voy a detenerla.
Va a detener la grabación.